Lo tenía todo: dinero, poder, coches de lujo, mansiones que parecían palacios. Pero esa noche, sentado en su ático rodeado de copas de cristal, el director ejecutivo sintió algo que el dinero jamás podría comprar: un vacío que lo consumía desde dentro. Al otro lado de la ciudad, caminaba por calles iluminadas solo por farolas rotas, aferrada a una bolsa de supermercado e intentando ocultar su miedo a la violencia. Una joven sencilla, pero con una fuerza en la mirada que parecía desafiar al mundo. El destino hizo que estos dos universos colisionaran. Él, el hombre al que todos temían y respetaban; ella, la mujer que no tenía nada, pero que llevaba en su interior una dignidad imposible de comprar. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Se dio cuenta de que por muchos millones que tuviera, por primera vez, estaba viendo algo que no podía simplemente firmar un cheque y llevárselo a casa. Esa noche, el cielo parecía tener un peso extraño. Sobre la ciudad, densas nubes ocultaban las estrellas, como si incluso el universo quisiera presenciar el encuentro que estaba a punto de cambiar dos vidas para siempre. Él, el director ejecutivo más temido de la región, recorría las calles en un lujoso auto negro, con los vidrios polarizados separando su vida millonaria de la realidad exterior. Tras esa mirada fría y orgullosa, había una sombra, una persistente sensación de que nada tenía sentido. No era solo soledad, era como si su alma le gritara que estaba pagando un precio demasiado alto por tenerlo todo. Desde el otro lado, venía a pie, con una chaqueta desgastada y zapatillas sin apenas suela. Llevaba una bolsa de pan barato en las manos, pero caminaba con paso firme, como si la pobreza no la hubiera definido. Sus ojos reflejaban algo excepcional: coraje, un coraje silencioso, pero poderoso, que llamaba la atención de cualquiera que se atreviera a mirar de cerca. Y fue en este marcado contraste que el destino los puso cara a cara. El coche del director ejecutivo se detuvo de repente en un semáforo averiado. La ventanilla bajó lentamente y sus ojos se encontraron con los de ella. No era una mirada cualquiera, era intensa, casi como si se hubiera sentido atraído por el alma de la joven. Ella no apartó la mirada. A diferencia de todos los que se inclinaban ante su poder y riqueza, esta desconocida mantuvo la mirada firme, como diciendo en silencio: «No me asustas, tu dinero no puede comprar quién soy». Y eso fue como un puñetazo en el estómago para el director ejecutivo. Acostumbrado a lograrlo todo con un plumazo o un cheque en blanco, se sintió desarmado por esa presencia sencilla pero inquebrantable. El coche siguió adelante, pero algo persistía. No podía sacarse a esa mujer de la cabeza. ¿Quién era? ¿Cómo podía transmitir tanto sin decir una palabra? Esa noche, el director ejecutivo no pudo dormir. Entre copas de vino caro y el silencio de su ático de cristal, su imagen lo atormentaba. Estaba atrapado en un laberinto emocional del que no podía escapar. Mientras tanto, la joven seguía con su vida, sin darse cuenta de que había conmovido el corazón de un hombre poderoso. Entró en su pequeño apartamento, donde las paredes descascarilladas revelaban años de penurias. Puso el pan en la mesa, abrazó a su madre enferma que la esperaba y sonrió, ocultando la carga de tener que ser fuerte cada día. Para ella, el encuentro con ese desconocido fue solo un detalle más perdido en su rutina. Pero el universo ya había escrito algo más. Días después ocurrió lo inesperado. Una tarde lluviosa, se refugiaba frente a una modesta cafetería cuando un coche negro se detuvo frente a ella. La ventanilla volvió a bajar. Era él. La misma mirada intensa, solo que ahora llena de una determinación diferente. Salió del coche, ignorando al guardaespaldas que intentó seguirlo. Se acercó lentamente, cada paso resonando como una advertencia de que algo importante estaba a punto de suceder. Y, entonces, en un tono bajo, casi susurrante, el CEO pronunció las primeras palabras: «Necesito hablar contigo». En ese momento, su corazón se aceleró. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué alguien tan ajeno a su realidad la buscaría de nuevo? La gente a su alrededor se detuvo a observar. No era común ver a un hombre tan elegante, con un traje impecable, acercarse a alguien tan humilde. Sus miradas se cruzaron una vez más, y una tensión invisible llenó el aire. Este era solo el comienzo de una historia, marcada por decisiones imposibles.
Una historia donde el dinero, el orgullo y el honor chocarían en cada detalle. El director ejecutivo no solo quería conocerla, ya había decidido algo que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, quiero pedirles algo importante. Si les gustan las historias llenas de emoción, suspenso y giros inesperados, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. Así no se perderán ningún capítulo de esta desgarradora historia. Aquella tarde, lluviosa, cuando el director ejecutivo se acercó a ella frente a la cafetería, el mundo pareció contener la respiración. El agua goteaba por las ventanas, creando reflejos distorsionados de la escena. Un hombre con un traje impecable, zapatos lustrados a pesar de los charcos, y una joven sencilla aferrada a su bolsa de la compra como escudo. No entendía por qué aquel hombre poderoso estaba allí, frente a ella, con la mirada perdida, como si hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. Respiró profundamente y por primera vez en años su voz tembló. «No puedo dejar de pensar en ti». La confesión le sonó extraña incluso a él, acostumbrado a hablar solo de negocios y contratos. Ella lo miró sorprendida, casi indignada. «Debes estar equivocado. Solo soy yo. No soy nadie especial». Pero este solo yo fue como un golpe directo a su orgullo. El director ejecutivo estaba acostumbrado a ver mujeres acercándose a él por interés propio, halagando su fortuna y aceptando cualquier muestra de atención. Nunca en su vida nadie se había presentado ante él con tanta sencillez y a la vez con tanta firmeza. Eso era precisamente lo que lo intrigaba. Los días siguientes fueron una persecución silenciosa. Él envió coches a recogerla, pero ella se negó. Él aparecía en lugares inesperados, intentando iniciar una conversación, y ella huía, desconfiada, hasta que una noche decidió acabar con el misterio y mostrarle de una vez por todas lo que quería. La invitó a cenar a un restaurante lujoso, de esos con paredes de mármol y un aire más sofisticado. Casi no entró, sintiéndose fuera de lugar, pero la curiosidad la venció. Entre copas de vino y luces doradas, dejó caer la verdad sobre la mesa como una bomba. «Quiero que seas mi segunda esposa». La frase cortó el aire como una cuchilla. Ella se quedó quieta, intentando averiguar si había oído bien. Él, sin dejar lugar a dudas, continuó. «Ya tengo una esposa oficial. Todo el mundo lo sabe. Pero lo que siento por ti es diferente. Por eso…» Se inclinó hacia adelante con la mirada fija en ella. «Estoy dispuesto a ofrecerte 3 millones de reales. Esa es la cantidad que necesitas para vivir a mi lado, aunque no sea oficialmente». Sintió que le temblaban las manos. 3 millones. Una cantidad que podría cambiar la vida de su madre enferma, saldar deudas, comprar una casa, darle la libertad que nunca había conocido. Pero al mismo tiempo, cada palabra se sentía como una cadena alrededor de su cuello. Ser la segunda esposa significaba renunciar a su dignidad, vivir escondida a la sombra del amor de alguien más. Su corazón se desató. Mientras su mente calculaba todo lo que el dinero podía resolver, su alma clamaba por la libertad de decir no. El silencio se prolongó durante largos segundos, y fue él quien lo rompió. «Piénsalo. No suelo oír cosas negativas, pero en ti veo algo que no puedo ignorar». Ella respiró profundamente, tratando de contener las lágrimas. «Crees que el mundo se puede comprar, pero no. Todo tiene precio». Se recostó en su silla, sorprendido y en cierto modo fascinado. Pocas personas se atreverían a confrontarlo así. Para él, la negativa no era solo una respuesta, era un desafío. A partir de ese momento, su vida cambió sin que ella se diera cuenta. El director ejecutivo estaba decidido a demostrar que podía tener lo que quería, pero lo que aún no entendía era que quizás, por primera vez, el dinero no era suficiente. Esta fue solo la primera batalla de una guerra entre el poder y la dignidad, entre el orgullo y el amor. Una guerra donde el premio no sería solo dinero, sino el corazón de alguien que nunca imaginó que necesitaría para ganar de verdad. Si tienes curiosidad por saber a dónde nos lleva esta historia y qué decisiones tendrá que tomar, suscríbete al canal ahora. Así no te perderás los próximos capítulos de esta trama llena de emoción, giros inesperados y secretos que podrían cambiarlo todo. Esa noche, después de la cena donde escuchó la absurda propuesta, regresó a casa con la mente hecha un mar de confusión.
Las calles parecían más oscuras, como si el peso de aquella decisión hubiera apagado incluso las luces de la ciudad. La bolsa de pan barato que llevaba en la mano temblaba, no por el frío de la mañana, sino por la avalancha de pensamientos que la acosaban. Abrió la puerta del pequeño apartamento y encontró a su madre tumbada en el sofá, tosiendo, respirando con dificultad. A su lado, las escasas medicinas que ya no eran suficientes. Se le encogió el corazón. Esos 3 millones podrían cambiarlo todo. Podrían pagar un tratamiento digno, devolverle la salud a su madre, darles a ambas una vida menos cruel. ¿Pero a qué precio? Ser la segunda esposa de un hombre poderoso, vivir escondida, cargando con un título de humillación y vergüenza. Esa noche, en la cama, no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía su expresión seria, sus ojos penetrantes que parecían atravesar su alma, y junto con ellos, oyó su voz, áspera: 3 millones, solo di que sí. En los días siguientes, el tormento solo aumentó. Cuando iba al mercado, sentía las miradas de la gente sobre ella, como si adivinaran el dilema en su mente. Al abrazar a su madre, escuchó en el silencio las palabras que nunca tuvo el valor de confesar: puedo cambiar nuestras vidas, pero para hacerlo, debo traicionar quién soy. Al otro lado de la ciudad, el director ejecutivo estaba inquieto. Acostumbrado a respuestas rápidas y obedientes, su negativa era como una herida abierta. Recordaba cada detalle: la firmeza de su mirada, la voz inquebrantable, la valentía para rechazar algo que muchos otros aceptarían sin pensarlo 2 veces. Lo afectó de una manera que ni siquiera su orgullo pudo controlar. Por primera vez, me encontré con una mujer que no se doblegaba ante el peso del dinero. Empezó a enviarle regalos, joyas, flores, ropa cara. Cada entrega le parecía una invasión, y cada vez que la devolvía, los devolvía sin abrir. Su madre, frágil y confundida, preguntó: «Hija mía, ¿por qué no aceptas? ¿No sería más fácil?». Y ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Porque no quiero que me compren, mamá. Lo que nos salva no es el dinero, es quienes somos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, le dolía el corazón. ¿Cómo podía rechazar una oportunidad que podría ser su única oportunidad de salvar la vida de la persona que más amaba? El dilema la consumía. Las noches eran largas y sus sueños, atormentados. Soñaba con una vida adinerada, rodeada de lujos, pero al mirarse al espejo ya no se reconocía. Se veía como una sombra, un fantasma escondido tras su esposa oficial. En el fondo, sentía que firmaba una sentencia: vivir en silencio, siempre al margen, siempre la otra. Mientras tanto, el director ejecutivo la observaba desde lejos. Ordenó que la siguieran, queriendo comprender cada paso, cada rutina. Cuanto más aprendía, más convencido estaba de que ella era diferente. No era solo una obsesión, era como si hubiera encontrado algo que el dinero jamás podría comprar, y eso lo volvía loco. Una tarde, él apareció inesperadamente frente a su casa, no con guardaespaldas ni con regalos, sino solo, con un traje sencillo, intentando parecer un hombre común. Sorprendida, corrió a cerrar la puerta, pero él la sujetó con fuerza. «Esta vez no vine a ofrecerte dinero, vine a preguntarte, ¿qué necesito hacer para que me veas de verdad?». Las palabras lo traicionaron. Él, que nunca había necesitado pedir nada, rogaba por algo que no podía controlar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo entiendes. Lo que me ofreces puede resolver todos mis problemas, pero podría robarme quién soy. No puedo vivir así». Se quedó en silencio. Por primera vez, se dio cuenta de que quizá tuviera que cambiar. El orgullo dio paso a un vacío aún mayor. ¿Y si el amor no se pudiera comprar? Su dilema se intensificaba cada día, entre la dignidad y la necesidad, entre la pobreza que la asfixiaba y la promesa de un futuro sin dolor. Era como estar ante 2 puertas, una llena de oro pero oscura y sin salida, la otra sencilla, pobre, pero llena de luz. Esta batalla interna sería solo el comienzo de un viaje que los transformaría a ambos, porque al final no se trataba solo de dinero, se trataba de amor, de poder, de hasta dónde llegaría alguien para no perder su alma. Y si sigues esta historia, no querrás perderte lo que viene a continuación. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Los próximos capítulos traerán
giros inesperados que te conmoverán como pocas historias pueden. El tiempo empezó a alargarse como si cada minuto fuera una prueba. Despertaba cada día con la misma sensación, un peso en el pecho, como atrapada en un laberinto sin salida. Su propuesta resonaba en su mente a cada instante. 3 millones para ser la segunda esposa. Y por más que intentaba alejar esos pensamientos, siempre volvían, aún más fuertes cuando veía a su madre debilitada, dependiendo de medicinas costosas que apenas podían pagar. Por otro lado, el director ejecutivo libraba su propia guerra silenciosa. Por primera vez, no se enfrentaba a una negociación cualquiera, sino al corazón de alguien que se negaba a ser comprado. Esto lo dejaba confundido, inquieto. ¿Por qué era ella diferente? ¿Por qué no podía simplemente aceptar como tantos otros? En su ático de cristal, rodeado de lujo, se encontraba paseándose, con un vaso de whisky en la mano, pensando solo en ella. Un viernes por la noche, decidió arriesgarse de 1900. «Nuevo», la llamó. Sonó el teléfono y ella casi no contestó, pero cuando escuchó su voz al otro lado, su corazón se aceleró. «Necesito verte, no para hablar de dinero, sino de mí». Su voz era extrañamente sincera. Dudó, pero algo en su interior le decía que necesitaba oírlo. Él accedió a encontrarse con ella en un parque discreto, lejos de miradas indiscretas, y allí, bajo la tenue luz de las farolas y el fresco viento nocturno, finalmente derribó las barreras que siempre lo habían rodeado. «¿Sabes? Crecí creyendo que el dinero era la solución a todo». Miró al suelo como buscando fuerzas. «Así conquisté el mundo. Pero cuando me dijiste que no estaba en venta, me di cuenta de que tal vez nunca conquisté nada». Se quedó en silencio, observando cómo este hombre poderoso se despojaba de su orgullo. Era extraño, casi surrealista, verlo vulnerable, admitiendo que había algo que no podía controlar. «No quiero ser un objeto de tu colección», respondió con firmeza. «No quiero que me recuerden como la segunda esposa, como la sombra de alguien. Quiero que me vean, quiero que me quieran de verdad». Levantó la vista y había algo nuevo en ellos. No era arrogancia, ni el resplandor del poder, era dolor. «¿Qué pasaría si te dijera que tal vez estoy empezando a sentirme así por ti?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad que ni siquiera él parecía tener el valor de admitir del todo. Y por un instante creyó que en esa propuesta podría haber algo más que dinero. Tal vez había un corazón intentando aprender a amar de verdad. En los días siguientes, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Él se saltaba reuniones millonarias solo para pasar unos minutos con ella. La llevaba a lugares sencillos, como cafeterías de barrio, intentando demostrarle que él también sabía ser un hombre común y corriente. Ella, a su vez, empezó a ver grietas en su armadura. Detrás del frío y calculador director ejecutivo se escondía un hombre marcado por la soledad, por decisiones que lo habían alejado de cualquier afecto verdadero. Pero junto con esta cercanía llegó el miedo. ¿Qué pasaría si su esposa se enteraba? ¿Cómo reaccionaría el mundo si supiera que estaba dispuesto a sacrificar su imagen por alguien que solo tenía su propio coraje? Una noche, tras regresar de un paseo, la llevó a su mansión. Las luces eran tan brillantes que parecían un escenario. En la puerta, la tomó de la mano con fuerza. «Ya no puedo separar el deseo del amor cuando estoy contigo, pero sé que te necesito en mi vida, no por el dinero, no por tu belleza, sino porque cuando estoy a tu lado siento que por fin no estoy sola». Tragó saliva con dificultad. El corazón le latía con fuerza. La oferta de 3 millones seguía flotando sobre la mesa como una sombra, pero ahora había algo nuevo, la posibilidad de que él realmente estuviera dispuesto a cambiar. Aún así, la duda la asaltaba. ¿Decía la verdad o solo usaba palabras nuevas para intentar comprar lo que no podía? Y fue en este punto que la historia se volvió más grande. Ya no se trataba solo de una propuesta indecente, se trataba de dos mundos en colisión, el de ella, de valores, dignidad y sencillez, el de él, de poder, dinero y secretos. Y en medio de este choque persistía una pregunta: ¿quién cambiaría a quién? Si has estado siguiendo esta historia, no puedes parar. Suscríbete al canal para descubrir cómo evolucionará esta relación y qué decisiones dolorosas te esperan. El próximo capítulo mostrará hasta qué punto pueden chocar el amor y el dinero, y quién saldrá victorioso de esta batalla.
Esa noche en la mansión parecía sacada de un sueño, pero también de una pesadilla. Por primera vez, él se había quitado la máscara de despiadado director ejecutivo y había revelado la vulnerabilidad que había ocultado al mundo. Pero para ella solo aumentó la presión, porque ahora no era solo una cuestión de dinero, sino también de sentimientos. El dilema la desgarraba por dentro: aceptar la oferta y salvar a su madre, pero perder su propia alma, o rechazarlo todo y quizás nunca más tener la oportunidad de cambiar sus vidas. Los días siguientes fueron un torbellino. Él llamaba, insistía, enviaba mensajes. Ya no hablaba de millones, sino del futuro, de cómo podrían estar juntos. Y ella, sin darse cuenta, empezó a soñar con ello. Imaginó cómo sería vivir con él, no como su segunda esposa, sino como la única. Pero había un muro: su esposa oficial, el mundo de los negocios, las apariencias que jamás podría abandonar sin pagar un precio muy alto. Una tarde gris, mientras ayudaba a su madre a tomar su medicina, le confesó: «Mamá, ¿qué pasaría si te dijera que alguien puede cambiar todo en nuestras vidas, pero no de la manera que tú imaginas?» La madre la miró con ternura. «Hija mía, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perderte a ti misma? Prefiero seguir sufriendo, pero verte libre, que verte prisionera en un palacio de oro». Esas palabras fueron como una cuchilla que le atravesó el corazón. En el fondo sabía que su madre tenía razón, pero al mismo tiempo la desesperación era demasiado grande. Con cada día que pasaba, su tos empeoraba, se le acababan los medicamentos y se sentía ahogada entre la dignidad y la necesidad. Mientras tanto, el director ejecutivo libraba su propia batalla. En una reunión de negocios, sentado a una mesa rodeado de directores, no podía concentrarse. Las hojas de cálculo millonarias que tenía delante parecían insignificantes comparadas con el recuerdo de su mirada. Al terminar la reunión, se quedó solo en la sala y murmuró: «¿Qué me hiciste?». Esa misma noche tomó una decisión radical. Fue a su casa, sin seguridad, sin coches de lujo. Llamó a la puerta, empapado por la lluvia. Cuando ella abrió, sorprendido, cayó de rodillas ante ella. «No puedo vivir sin ti». Su voz se quebró como nunca. «Si es necesario, lo abandonaré todo. Mi esposa, mi imperio. Tiraré millones, pero no te abandonaré a ti». Se quedó paralizada. No parecía real. El hombre que todos decían que era de piedra, allí de rodillas suplicando amor, pero en el fondo una pregunta la atormentaba: ¿hasta dónde estaba realmente dispuesto a llegar? ¿O eran solo palabras bonitas para ganar lo que aún no había podido comprar? El silencio duró largos segundos, interrumpido solo por el sonido de la lluvia, hasta que respiró hondo y dijo: «Si de verdad me amas, demuéstramelo, no con dinero, ni con promesas, sino con hechos, porque el amor que se compra no es amor». Levantó la vista y en ese instante algo cambió. Ya no era una cuestión de poder. Sabía que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida: seguir el camino seguro, rodeado de lujo y apariencias, o arriesgarlo todo por ella, la mujer que no tenía nada, pero que llevaba en su interior todo lo que él nunca había encontrado. Esta era la encrucijada, el punto de no retorno. Y en el fondo, también lo sabía. Cualquier decisión que tomaran a partir de ese momento cambiaría su destino para siempre. Si experimentas todas las emociones de esta historia y quieres descubrir la decisión que lo cambiará todo, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. El próximo capítulo revelará si el poder de un imperio puede resistir la fuerza del amor verdadero o si caerá ante una sola decisión. La lluvia de esa noche pareció lavar no solo las calles, sino también sus corazones. Él, de rodillas, mojado, vulnerable; ella, firme, como siempre. Toda su vida creyó que el poder residía en el dinero, en los contratos, en los coches importados, en las mansiones rodeadas de guardias de seguridad. Pero frente a ella, comprendió que todo el oro que llevaba no valía nada si no podía conquistar el amor verdadero. En los días siguientes ocurrió lo impensable. Desapareció del mundo empresarial, canceló reuniones, apagó su celular y se esfumó de fiestas lujosas. La prensa empezó a especular: ¿dónde está el millonario CEO? Mientras tanto, él estaba a su lado, experimentando cosas que nunca antes había experimentado. Ayudó a su madre,
Caminó por calles sencillas sin importarle las miradas curiosas y descubrió que la felicidad se encontraba compartiendo un café barato y riéndose de tonterías. Pero la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Su esposa lo descubrió, y con ella llegó el peso de la sociedad en su conjunto. Titulares, chismes, escándalos. Su imagen se desmoronaba. Asesores y abogados lo presionaron. Si continúas, lo perderás todo. Y fue entonces cuando todo el mundo esperaba que cediera, que sacrificara ese amor por el imperio que había construido. Pero no lo hizo. Por primera vez en su vida, miró a todos a los ojos y dijo: ¿qué es todo si no puedo tener lo que más importa? Fue como un terremoto. Empresas quebraron, contratos se rompieron, amigos se alejaron. Pero en medio del caos, finalmente, fue libre. Libre del peso de una vida hecha solo de apariencias. Libre para amar. Ella, que tanto había resistido, que tanto había luchado contra la tentación del dinero, vio suceder lo imposible. Un hombre que dejó millones solo para tomarle la mano, y en ese momento comprendió que el verdadero valor no reside en los números, sino en la valentía de amar sin medir las consecuencias. El beso que compartieron esa noche no fue solo un gesto de pasión, fue la confirmación de que, incluso cuando el mundo entero intenta dictar quién debe ser, aún existe la fuerza para elegir lo que realmente importa. Y así terminó esta historia, no con castillos, no con números, sino con algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: dignidad, coraje y amor verdadero. Ahora les pregunto, si esta historia los conmovió, si les aceleró el corazón y les hizo preguntarse, ¿qué haría yo en su lugar? Suscríbanse al canal ahora mismo. Aquí encontrarán muchas otras historias intensas, llenas de emoción, giros inesperados y finales que los dejarán con ganas de más, porque el amor verdadero nunca termina. Simplemente comienza de nuevo en cada nueva historia.